Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo. Mi nombre es Jonathan Zúñiga y nos acompaña en el equipo Abigail Valdés, Jimena Torres, Ángel Zamora, Arturo Vargas y Diego Trejo. Todos somos parte del grupo 74 de Cultura de Género en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy nos adentraremos en un tema muy importante, la violencia por razón de género y los grandes retos que enfrentamos en igualdad e inclusión aquí en México. A lo largo de este podcast buscaremos explicar la situación de manera más clara, pero también reflexionar sobre cómo podemos trabajar para cambiar las cosas. En el mundo, las mujeres representan más de la mitad de la población y junto con la comunidad LGBTQ forman un grupo que históricamente ha sufrido discriminación, segregación y violencia. En México y particularmente en Nuevo León, los números son alarmantes. Según resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, más del 59% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o incluso discriminación laboral. Esto significa que en Nuevo León más de 1.2 millones de mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Lo más impactante es que estas agresiones no provienen solo de extraños. A menudo los agresores son personas cercanas, pueden ser la pareja, esposos, novios, familiares, compañeros de trabajo, de la escuela, en algunos casos incluso autoridades en diferentes ámbitos. Esto refleja una cultura de violencia que está muy arraigada en nuestra sociedad y que afecta a muchas mujeres de diversas edades, profesiones y contextos. Esto es solo el inicio de una conversación importante que debemos seguir teniendo porque aunque los números son impactantes, no debemos perder de vista que podemos ser parte del cambio. Buscaremos entender más sobre estos temas y pensar en cómo contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Para entender la violencia por razón de género es fundamental conocer los elementos que la caracterizan y cómo afectan a las personas, principalmente a las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Primero, la desigualdad estructural. La violencia de género ocurre en un contexto donde históricamente las mujeres y otras identidades de género han afectado barreras para acceder a derechos, oportunidades y espacios de poder. Esto hace que la violencia no solo sea un problema individual, sino social. En segundo lugar, los tipos de violencia. La violencia de género no se manifiesta únicamente de forma física. Existen otras formas igualmente dañinas como la psicológica, económica, patrimonial y digital. Por último, otro elemento clave es la normalización de la violencia. Muchas veces ciertos comportamientos violentos se justifican o minimizan. Esto crea un ciclo en el que las víctimas no se sienten seguras para denunciar o recibir apoyo. Comprender estos elementos es clave para erradicar la violencia de género y construir una sociedad más justa e igualitaria. Más adelante hablaremos de los retos que implica alcanzar esa desigualdad y cómo podemos contribuir al cambio. La lucha por la igualdad de género y la inclusión ha avanzado significativamente en las últimas décadas, con cambios en leyes, políticas y una mayor concienciación social. Sin embargo, aún enfrentamos numerosos desafíos que impiden que estos principios se conviertan en una realidad afectiva para todas las personas. La resistencia al cambio. Las desigualdades estructurales, la resistencia al cambio, la falta de representación y la persistencia de la violencia y la discriminación siguen siendo barreras importantes. Además, la inclusión no solo aplica a reconocer la diversidad, sino garantizar que todos tengan acceso real y equitativo a oportunidades y derechos. A pesar de los avances en legislación y políticas públicas, muchas estructuras sociales y económicas siguen favoreciendo a ciertos grupos sobre otros. La brecha salarial, la segregación en el ámbito laboral y la baja representación de mujeres y minorías en posiciones de liderazgo son ejemplos de barreras persistentes. Inclusión real y efectiva. No basta con promover la diversidad de manera simbólica. Es necesario garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. Esto implica eliminar barreras físicas, culturales y sociales que dificultan la plena participación de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres trans, personas con discapacidad o comunidades racializadas. Violencia y discriminación persistente. A pesar de las campañas de concienciación, la violencia de género, el acoso laboral y la discriminación siguen siendo problemas graves. Muchas personas aún enfrentan obstáculos simplemente por su identidad o por desafiar roles tradicionales de género. Falta de representación y liderazgo diverso.
La presencia de mujeres y otras identidades en espacios de poder sigue siendo baja en muchos ámbitos, desde la política hasta el sector empresarial, y la representación es clave porque permite que las decisiones reflejen una mayor diversidad de experiencias y necesidades. Para seguir analizando esta problemática, ahora hablaremos de ella en el contexto mexicano. México es un país con una historia marcada por el machismo, donde desde la infancia se enseñan roles de género que colocan al hombre como figura de autoridad y a la mujer en una posición subordinada. La violencia de género en México se extiende más allá del ámbito privado, afectando el espacio público y el lugar de trabajo. Las mujeres enfrentan acoso en las calles, discriminación laboral y obstáculos para acceder a cargos de liderazgo. Además, los medios de comunicación refuerzan estereotipos de género, presentando a la mujer como un objeto o minimizando la violencia que sufre. En los últimos años, los movimientos feministas en México han ganado visibilidad, exigiendo justicia para las víctimas de violencia de género. Sin embargo, aún existen retos en educación, políticas públicas y la implementación de leyes para garantizar la seguridad de las mujeres. Respecto a la comunidad LGBT, aunque se han logrado avances como el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, continúan enfrentando discriminación y violencia, especialmente en áreas conservadoras, donde persiste el estigma y se pone en riesgo su seguridad. La violencia de género llega a ser una de las desigualdades más frecuentes y persistentes aún desde el inicio de la sociedad. Esta violencia se ha manifestado en múltiples formas, desde la violencia física y psicológica hasta la discriminación sistemática en ámbitos como el laboral, educativo y político. Pero aún a pesar de los avances normativos y de la creciente conciencia social, una de las razones por las que se desarrolla este problema ha sido por en naturalizar la subordinación de la mujer y de otras identidades, por estructuras que reproducen desigualdades a través de normas culturales, sistemas legales y prácticas institucionales que perpetúan la discriminación y la subordinación de ciertos grupos. Combatir la violencia por razón de género y avanzar en la desigualdad y la inclusión es uno de los procesos continuos que exige compromiso individual y colectivo. La educación, el cambio de cultural y el fortalecimiento de políticas públicas son piezas clave en la construcción y una sociedad más justa y equitativa. En conclusión, la violencia por razón de género es un fenómeno complejo y profundo que afecta a mujeres y personas de la comunidad LGBT en múltiples formas. Aunque hemos visto avances en leyes y conciencia social, persisten importantes barreras que dificultan alcanzar una verdadera igualdad e inclusión. La lucha sigue siendo un proceso continuo, donde la educación, el cambio cultural y la implementación efectiva de políticas públicas juegan un papel fundamental. Es necesario que todos trabajemos juntos para erradicar la violencia y construir una sociedad más justa y equitativa. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para comprender mejor la situación de la violencia de género y los retos en términos de igualdad e inclusión. Sigamos reflexionando y actuando para ser parte del cambio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.